Hola, buenas noches. ¿Sí me pueden escuchar? Hola, buenas noches. Sí, te escucho perfectamente. Perfecto. Muchas gracias a todos por conectarse y sean todos bienvenidos a nuestro webinar presentado por Educación Ejecutiva de UTEC. El tema de la clase maestra de hoy es Mundo Buca y Recursos Humanos Ágiles. A cargo de este webinar nos acompañan Juan Pablo Sanguinetti, Sebastián Foldavari y Sergio Mastrogiovanni, quienes son parte del equipo de expositores de nuestro programa de recursos humanos. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, y al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. Asimismo, al final de la sesión, pondremos una encuesta de satisfacción de la charla a la cual podrán entrar escaneando el código QR que pondremos en la pantalla y el link por el chat. Agradeceríamos mucho que puedan responderla para poder seguir mejorando. Así que ahora sí, Juan Pablo, te cedo la palabra para que puedas iniciar con el webinar. Sean todos bienvenidos. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Desiree, por la presentación. La verdad que es un gusto estar aquí nuevamente porque ya hemos tenido algunos otros encuentros preliminares y donde vamos a conversar, digamos, vamos a tener una mezcla entre clase y conversatorio con Sergio y con Sebastián sobre este tema que estábamos o que estaba introduciendo recién Desiree. Estamos trabajando ya con ahínco y decididamente para poder poner a disposición el programa de Recursos Humanos 4.0 que nos tiene como muy entusiasmados porque además hay mucho desarrollo y hay invitados y hay casos. Bueno, ahora les vamos a contar un poco más de qué se trata. Pero además del punto del programa propiamente dicho, mi intención en esta charla que vamos a compartir tanto con Sergio como con Sebastián es poder recorrer una de las distintas puertas por las que uno puede entrar en este momento al desafío que tienen los recursos humanos. La dinámica va a ser un poco, como decía Desiree, nosotros vamos a compartir algunos puntos de vista, algunas opiniones, algunas experiencias y algunos aprendizajes. Los invitamos que a medida que vayan encontrando preguntas o sugerencias o ejemplos o interés en hacer un doble clic y profundizar un poquito en alguno de estos temas, estos canales que decía Desiree están abiertos. Después les vamos a pedir nosotros algunas opiniones porque nos interesa saber, además del punto de vista nuestro, cómo lo están viendo ustedes. Así que sobre más avanzada un poco la reunión vamos a generar algún mecanismo de intercambio entre ustedes y nosotros. Y después, bueno, vamos a cerrar un poco contando las bondades del programa o los temas que vamos a ir tocando y cómo funciona el proceso propiamente dicho. La reunión de hoy le hemos puesto como un subtítulo, que es el tema del mundo VUCA y los recursos humanos ágiles. Quizás alguno ya esté familiarizado con el concepto del mundo VUCA, porque el mundo VUCA como concepto no es tan novedoso. Si ustedes se fijan, la generación del concepto del mundo VUCA es de los años 80, está asociado a la caída del muro de Berlín, a la reconfiguración global que se produjo a partir de la implosión de lo que sería el bloque de la Unión Soviética. Fue generado como concepto por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que de alguna manera definían o ayudaban a entender el mundo bajo este acrónimo. Y decían, el mundo se ha vuelto VUCA, el mundo se ha vuelto volátil. Esto quiere decir que tiene un grado de ser efímero, de que las definiciones que uno tiene en algún momento dado pueden perder vigencia de manera como muy rápida. VUCA viene del inglés, de uncertainty, también en español se dice VICA por lo de incierto, y justamente tiene que ver con que el mundo presenta hoy un nivel de incertidumbre como nunca antes. Y acá me detengo en un pequeño ejercicio, ¿sí? Pensemos enero de este año. El mundo estaba de alguna manera iniciando la pospandemia con una tenue cuota de optimismo de que, bueno, había dejado atrás un hecho claramente histórico, y para enero o principios de febrero nadie imaginaba el escenario de guerra, o por lo menos nadie del común. Y sin embargo, aquí estamos con una economía que está patas para arriba, con niveles inflacionarios que están totalmente desmadrados y son los más altos de las últimas décadas. A esto se habla como que es incierto.
Y lo complejo tiene que ver con la innumerable variedad de relaciones causa-efecto que están entrelazadas. Y el ejemplo que les ponía va en línea con esto, ¿sí? Uno podría suponer, y a nosotros aquí en este rincón del mundo, ¿cuánto nos importa la guerra? Bueno, pues muchísimo, muchísimo. Los costos logísticos, los costos de los precios de los commodities, las inflaciones, vaya si no nos ocupan. Y lo que es ambiguo es que no está del todo claro lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es tendencia, lo que es efímero. Este mundo VUCA de alguna manera fue evolucionando como concepto. Se empezó a hablar del mundo Bunny, y Bunny pensando en brittle, que tiene que ver con ser frágil, quiere decir que todo está como muy delicado en su conformación, que despierta ansiedad justamente porque tenemos tantas dudas acerca de lo que viene, que hay bastante ansiedad en el ambiente, que no es tan lineal, que las relaciones de causa-efecto no están tan claras y que a veces cuesta comprenderlo. Por supuesto, de estos acrónimos hay más y algunos van a seguir apareciendo, pero creo que si me permiten, aunque en un ámbito académico no sea muy claramente o no sea muy prolijo, lo que podríamos decir es que estamos en una situación bastante desmadrada, ¿sí? Y en esto hay que poder gestionar las organizaciones y las personas. Tenemos respuestas posibles que se pueden dar a alguna de ellas. Cuando uno piensa en la respuesta ante una situación frágil, bueno, la fragilidad se puede atenuar un poco si uno adquiere un poco de conocimientos acerca de cómo están dadas las cosas y además una actitud de cierta resiliencia, de poder recuperarse una y otra vez después de estos impactos. Cuando hablamos de qué se puede hacer frente a la ansiedad, quizás hay dos factores que haya que tomar en cuenta. Una es la empatía, es poder entender qué le está pasando a los demás y al mismo tiempo tener una fuerte dosis de inteligencia emocional propia y con los demás. Cuando uno piensa en cómo gestionar la no linealidad, es tener mucho conocimiento del contexto y la versatilidad para adaptarse. Y cuando hablamos de que es incomprensible, deberíamos desarrollar cierto grado de curiosidad para entender variables que puedan estar fuera del conocimiento inmediato y al mismo tiempo tener mucho desarrollo del networking para entender cómo lo ven y cómo lo piensan los demás. De alguna manera estamos hablando de que asistimos a una cuarta revolución. En algún momento la primera tuvo que ver con la máquina de vapor, después tuvo que ver con el tema de los combustibles y con la electricidad. Luego hablamos de la informática y hoy estamos en la 4.0 que tiene que ver con la digitalización. De ahí que nos parecía que el título del programa de Recursos Humanos 4.0 ayudaba a poder enmarcarlo en este contexto. Dentro de esto, acá nos vamos a detener punto por punto porque sería larguísimo, pero tómense un instante para ver de izquierda a derecha algunas cosas que eran las que están en azul, que eran novedades de tiempo atrás. Como aquellas que van empezando a ponerse en verde en la curva descendente son novedosas cada vez menos, por no decir que de alguna manera empiezan a ser habituales. Y fíjense todo lo que va apareciendo entre los aceleradores emergentes y los escenarios futuros. Hoy estamos empezando a hablar desde comida artificial hasta nuevos modelos de transporte, de energía. Se nos abre una vastedad respecto a lo que es la transformación digital en todos los órdenes de la vida. Me voy a detener solamente en uno chiquitito que está ahí arriba a la izquierda cuando habla de la extensión de la vida. Y hoy algunos tienen que ya está entre nosotros el ser humano que va a poder vivir 200 años. Por supuesto, uno debería preguntarse ¿para qué en un mundo como este? Pero eso sería una conversación que abriría como otras puertas. Dentro de todo este proceso, las personas. La gestión de las personas en las organizaciones, que va migrando desde este modelo tradicional más histórico que nosotros podemos haber conocido al principio de los tiempos, en donde la enorme cantidad del esfuerzo, del tiempo, de las personas estaban dedicadas a temas administrativos, por lo tanto de bajo valor agregado, transaccional, de un valor agregado medio, y ahí ya teníamos como el 70% del tiempo, de la energía, de la gente, del dinero. Y nos quedaba poco
como para gestionar el talento y para gestionar el desempeño. Y ya la estrategia estaba reservada solamente para actos como marginales y solo para los niveles más altos. En algún momento Sergio se va a meter y va a hablar, porque su expertise va justamente por el lado de transformación digital, así que voy de a poquito preparando el terreno. Pero el proceso de transformación digital, lo que impacta en la materia de gestión de personas es, fíjense cómo la matriz o la pirámide va cambiando. Porque en la medida en que hay operaciones que empiezan a automatizarse con distintos formatos, los robots y cosas por el estilo, cada vez más los recursos humanos van a abocarse a la estrategia, a la gestión del talento y del desempeño, el employee experience y todo ese tipo de cosas, porque los aspectos que más nos consumían cada vez nos van a consumir menos. Esto obliga a un cambio de mentalidad. De agilismo se ha hablado mucho, y no vamos a abundar ahora con todo, pero sí, cuando entramos por esta puerta dijimos, los recursos humanos, además de tener un desafío tecnológico y una enorme oportunidad desde lo tecnológico, no es solamente un tema de bits, de hard o de soft. También tiene que ver con cómo pensamos y hacemos las cosas de manera diferente. Y por eso es interesante pensar que agilismo no es velocidad, no son sinónimos. En algunos casos aparece esta idea de, bueno, si queremos tener organizaciones más ágiles, pues tenemos que ir más rápido. Sí y no. Quizás cuando uno piensa en el agilismo no se trata de ganar velocidad, se trata de perder burocracia. Se trata de poder ir inyectando cada vez mayores dosis de autonomía en las personas que integran las organizaciones para que en su ámbito de trabajo, en su equipo, en su área, puedan tomar decisiones e implementarlas, dejando de lado este estilo tradicional de dirección y control por el cual había que elevar un requerimiento a los niveles superiores que cuando tenían un poco de tiempo en su agenda los consideraban e iban sumando las listas de aprobaciones hasta que finalmente bajaba con el OK para hacer algo que ya había perdido vigencia. Entonces, cuando hablamos de agilidad, estamos hablando de eliminar todo lo que no agregue realmente valor y depositar en niveles intermedios de las organizaciones la posibilidad de hacer. Y al mismo tiempo estamos hablando de flexibilidad. Y estamos hablando de que podamos entender que lo que estamos haciendo ahora es la mejor versión que podemos hacer, pero no necesariamente la que vamos a seguir haciendo, y por lo tanto no queda escrita en piedra. Esto rompe fuertemente paradigmas históricos. Pregunto, ¿quiénes de los que están aquí trabajan en organizaciones que hacen presupuestos anuales? Imagino que muchos, si no todos. ¿Cuántos han visto la necesidad de rediseñar el presupuesto del año en curso a la luz de todas estas novedades? Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de la flexibilidad, es poder saber que el modelo de vamos a ir probando con nuestra mejor versión no es una mala alternativa. Es casi, diríamos, la alternativa que los tiempos exigen. Para avanzar un poquito más, y después quisiera escuchar un poco también así luego a Sebastián, dos aclaraciones más de cuando hablamos de que las áreas de recursos humanos tienen que impulsar el agilismo porque es un cambio de chip, es un cambio de mindset. Uno es esto de acá. Es establecer como este contrapunto de estructuras que pasan de ámbitos que estaban estables a ámbitos dinámicos. Estructuras que eran jerárquicas, piramidales, estáticas, muy divididas territorialmente, a darnos cuenta que con este nivel de velocidad, todo eso lo único que hace es obstaculizar el ritmo de trabajo y por lo tanto tenemos que cambiar las estructuras las veces que sean necesarias, apoyándonos con la tecnología, obviamente, y que permanentemente los ciclos de aprendizaje tienen que ser más rápidos.
y todo tiene que estar puesto en revisión. Las estructuras, los procesos, las modalidades de contratación. Uno de los temas interesantes, y lo toco muy por arriba para profundizar en otro momento, probablemente cuando nos encontremos en el programa, es qué pasa cuando uno hoy puede prestar servicios, sobre todo intangibles, en cualquier lugar del mundo, para cualquier lugar del mundo, cobrando sus servicios en distintos formatos monetarios, que tendrá que ver con las Bitcoin, que tendrá que ver con PayPal, que tendrá que ver con montones de alternativas de pagos. Esto implica pensar organizaciones de manera distinta. Y por último, para ir cerrando, una diferencia que sí queremos establecer es la diferencia entre Agile y Agility. Porque Agile son más metodologías que seguramente algunos de ustedes deben haber escuchado alguna vez, ¿sí? Respecto a lo que son los procesos iterativos, de cómo van evolucionando. De esto hablaba hace un ratito cuando les contaba esto del vamos probando, ¿sí? Y de alguna manera es, lo pruebo, mido, veo qué resultado me dio, lo desarrollo, pruebo una nueva versión y seguimos con ese proceso evolutivo. Eso es la parte metodológica. Y luego implica poder inocular esto a la organización para que ya no sea una metodología, sea una capacidad. Y por eso hablamos del ADN del agilismo, que es funcionar de esta manera. En todo este contexto, claramente la tecnología ocupa un lugar clave, porque brinda muchísimas oportunidades, más allá de la carrera detrás del hardware y el software. Y en esa línea, tengo el enorme placer de compartir este programa con Sergio Mastro Giovanni, y me gustaría, Sergio, que nos compartas, yo ahora dejo de compartir la pantalla para darte el pase a vos, que nos compartas un poco ¿qué aporta, qué desafíos ves en la transformación digital para los recursos humanos y además qué enfoque le vas a dar dentro del programa a toda esta novedad de la transformación digital en la gestión de las personas? Bueno, en primer lugar, gracias por tenerme, es un gusto, un honor, y bueno, me encantó cómo empezaste, porque no estamos coordinados, ¿no? Yo ni sabía lo que ibas a presentar o cómo lo ibas a encarar, porque realmente es un momento interesante que estamos viviendo en la historia, ¿no? Vos empezaste diciendo que en enero vivíamos en un mundo que se había curado de la pandemia, que había salido, había sido resiliente, se había salvado, y en el medio se disparó la guerra, ¿no? También se disparó el Bitcoin, ¿no? No nos olvidemos que para el final del año pasado, el 2021, el Bitcoin estaba casi en $70.000, ¿no? Y hoy está alrededor de 20 y pico, o sea, se cayó a la mitad y representó también un cambio. Había mucho hype, esto que está pasando constantemente alrededor de la tecnología, ¿no? Que genera ese furor, ese entusiasmo, y de repente se cae de un día para el otro, deja de ser lo interesante que era y pasa a ser una porquería, hasta que llega una adopción donde ya todos nos acostumbramos a convivir con eso. Pasó con todo, pasó con todas las tecnologías, pero lo que sí podemos decir, más allá de la volatilidad, también hablaste de todos hacemos procesos de budgeting, procesos de forecasting, procesos donde uno una vez por año planea algo, asumiendo un mundo lineal que no existe más, ¿no? Porque si hay algo que nos quedó claro y que nos dejó la pandemia, es entender que no vivimos en un mundo lineal y que el cambio es el nuevo normal, ¿no? Y que el mundo digital es el nuevo normal. Entonces hay que aprender a aceptar, empoderar a la gente y hacerlos parte también, ¿no? Ya no sirve más los viejos modelos donde uno tenía que escalar decisiones, donde uno tenía que pedir permiso, donde uno tenía que pedir autorización, donde había dueños de procesos, dueños de la data, y lamentablemente ya es un modelo viejo, ¿no? Las empresas que no lo entendieron están teniendo problemas, ¿no? Porque imaginemos, ¿no?, la complejidad que ya tenemos afuera si le agregamos complejidad puertas adentro, ¿no? Donde tenemos que escalar decisiones, donde tenemos que pedir a tu secretaria que te mande el reporte, donde tenemos que compartir un PowerPoint para ver un
charter, donde no tenemos esta cultura del self-service analytics, donde no tenemos esta cultura del, yo le digo, beber de la fuente. Esa es una metáfora que le robé a Amazon, que es drink from the fire hose, es decir, vos tenés, en el momento que abrís el grifo, en el momento que abrís la canilla, ese agua ya puede estar viniendo podrida, contaminada, ¿no? Entonces uno tiene que ir a la fuente, ¿no? Lo mismo pasa con la data. En el momento que vos te estás masajeando data en Excel, consumís data en Excel, es por definición el Excel o cualquier data que consumamos local, es por definición data vieja, ¿no? Es lo mismo que cuando uno va a la mañana, por más que se levante a las 5 de la mañana a comprar el diario, ese diario fue impreso 8 horas atrás, ¿no? En el medio de otra lección aprendida de COVID-19 es que el mundo cambia terriblemente rápido, ¿no? La velocidad del cambio es exponencial, entonces en cierta forma tenemos que entender que tenemos que tomar decisiones rápidas, ¿no? Entonces, probablemente ese diario, por más que nos levantemos a las 5 de la mañana, que fue impreso hace unas horas, ya es viejo, ¿no? Lo mismo pasa con el Excel, lo mismo pasa con la data local. Entonces, tenemos que tener esa cultura del dato puertas adentro, tenemos que tener lo que se llama data literacy, que va más allá del tema de gestión de recursos humanos, ¿no? Sino que realmente HR es alguien que tiene que ser el liaison entre esos dos mundos que no se hablan, que es el mundo de los negocios y el mundo de la data, el mundo de la tecnología, ¿no? Que tenemos 3, 4 genios del área de IT, la gente del negocio que ellos van para adelante y que me sigan. Entonces, en el medio tiene que haber alguien que pueda oficiar de traductor y pueda ayudar que estos cambios se produzcan, ¿no? Hay un libro que se llama Personas Púrpura o Purple People, que habla de justamente estos dos mundos que son totalmente diferentes, hablan diferentes lenguajes, ¿no? El mundo de los negocios y el mundo tecnológico, que se dice que la gente de los números, nosotros, bueno, yo tengo los dos sombreros en realidad, pero la gente de los números es más color azul, la gente del negocio más color rojo, la gente de HR es bastante rojo también. Entonces, todos tenemos que ser púrpura, ¿no? La gente técnica tiene que entender el negocio y no estar cabeza abajo codeando o creando programas en Python, y la gente del negocio también tiene que entender la parte analítica, no existe más el explícame esto o pedirle a la secretaria el reporte o pedirle a la gente que te mande el Excel, sino que todos tenemos que aprender a hablar, escribir y comunicarnos con data, ¿no? Porque si no, realmente estamos perdiéndonos gran parte de la foto, ¿no? Y la otra parte es entender qué es lo que está pasando allá afuera, ¿no? Dice que tenemos que ser todos delfines y no tiburones, ¿no? Es decir, el tiburón va nadando bien por el fondo profundo del océano y comiéndose peces, pero no sabe qué es lo que pasa afuera, ¿no? En cambio, el delfín sale del agua, mira qué es lo que pasa afuera y vuelve a entrar. Entonces tenemos que tener ese mindset, porque en cualquier momento viene otra pandemia, porque en cualquier momento Putin invade otro país, porque en cualquier momento el mundo vuelve a cambiar. Entonces, si hay algo que aprendimos con COVID-19 es que la volatilidad es el nuevo normal. Entonces, en cierta forma, tenemos que tener esa agilidad para poder convertirnos, y la mala noticia es que esto no es un one shot, ¿no? La transformación digital no es algo que se hace una sola vez, ¿no? Es algo con el que vamos a convivir por el resto de nuestras vidas, y lo mismo con nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, en cierta forma, si hay un skill que tenemos que tener todos, es la habilidad de aprender, y la habilidad para cambiar, y la habilidad para ser flexibles, como decías vos, ¿no? Entonces, en primer lugar eso, en segundo lugar, tener programas de data literacy para que todos puedan leer y escribir data, conectar los puntos internamente, romper esos hilos que tenemos, sistemas de compra, sistemas de venta, sistemas de HR, sistemas de IT, sistemas, que todo esté integrado en nuestra data, y luego traer data de afuera para poder
conectar nuestra data con lo que está pasando allá afuera, ¿no? Porque realmente nosotros pudimos haber sido exitosos en nuestra operación, pero el mundo cambió. Entonces tenemos que usar y capturar data de la industria, data del gobierno, data de sanidad, dónde están los casos de COVID, hacer correlaciones, porque siempre nuestra operación se va a relacionar con eso. Y también la oportunidad, bueno, también todo lo que tiene que ver con capturar y mantener y seducir al mejor talento del mercado, ¿no? Que se queden con nosotros, que nos elijan todos los días. Esto es como el dating, esto es como un matrimonio, ¿no? Entonces no es una sola vez que le ofreces un buen sueldo y ya está. Si hay alguien algo que aprendimos, sobre todo los que trabajamos en la industria tecnológica, es que cada vez es más difícil, ¿no? Capturar y retener talento. Entonces, por eso justamente tenemos que empezar convirtiéndonos nosotros mismos, ¿sí? Tengo varias preguntas que me surgen de escucharte, pero Sí, te propongo lo siguiente, vamos a dejarlas después dale, para dale, por las preguntas que puedan aparecer de los propios totalmente. participantes de la reunión. A los que antes de darle el pase a Sebastián les voy a proponer lo siguiente, vamos a usar el chat como una forma de comunicarnos. Igual ya hay una pregunta, Sebastián, que parece dedicada para vos con nombre y apellido, ahora después te paso de qué va. Pero les preguntaré lo siguiente y que respondan por el chat, pensando en las organizaciones en las que están trabajando hoy o para las que están trabajando hoy, si es que alguno está prestando servicios como asesor o consultor o como docente, les pediría que pongan qué nivel de madurez creen que tiene la organización en la que están respecto a la transformación digital de la siguiente manera. Los que crean que la madurez es alta, les pediría que pongan +3. Los que crean que es media, pongan +2. Los que crean que es baja, pongan +1. Y los que crean que es 0, que es nula, pongan por favor 0. Esto mientras le vamos dando el pase a Sebastián. A mí una de las cosas que me resultaba simpático era que además ustedes verán que por nuestro tono de voz somos todos nacidos en Argentina, después nos hemos desparramado por el mundo. En el programa además hay gente de Perú, hay gente de Venezuela también, pero además Sergio en este momento está en Buenos Aires, yo estoy en Lima y Sebastián está en Santiago de Chile. Sebas, vos vas a trabajar más que nada en la parte de gestión del talento, la parte de la tecnología y el impacto en los procesos, en la bajada de mucho de lo que Sebastián estaba planteando en la gestión de las personas. Entonces, yo tengo ahí el poder de la pantalla, comparto desde donde había dejado y te paso un poco la posta y te voy pasando. Dale, gracias Juan Pablo. Y bueno, la verdad que Sergio, muy buena tu introducción porque en realidad fuiste tocando palancas claves cuando hablamos de transformación digital. Y en muchas ocasiones yo creo que gran parte de la pregunta es, bueno, si uno tuviera que explicarle a alguien que no ha tenido la posibilidad de estar en contacto con este tema y explicarle en sencillo qué es la transformación digital, a mí me gustó abordarlo primero pensando que el anclaje que le queremos hacer en este programa es mucho o en gran parte relacionado con la gestión de recursos humanos en el futuro. Entonces, pasando a lo que viene Juan Pablo, yo creo que es muy importante empezar a hablar, pasame la slide que sigue, porfa. Es muy importante empezar a hablar del concepto de la empresa virtual. Entonces, normalmente en la transformación digital, y yo acá estoy trayendo elementos que son parte de lo que se llamaría la transformación digital en las organizaciones, y es como componentes o en las soluciones vamos a encontrar componentes que tendrán que ver con IoT, automation, blockchain, data services, AI, cloud. By the way, JP, extrañé en tu curva, no vi toda la parte de quantum computing, pero me parece que tiene que ver con temas que son importantes, porque lo que estamos pensando es que en las soluciones del futuro, por lo menos 3 o 4 de estos elementos van a estar presentes en todas las soluciones o en las que ya hoy estamos consumiendo nuestras organizaciones. Entonces, cuando nosotros incrustamos estas soluciones en el corazón de la organización, donde se encuentran
los datos, el activo más valioso que hoy contamos en nuestras organizaciones, que son el combustible que nos va a permitir procesar todos esos datos y poder tomar decisiones en tiempo real, porque ese es el gran cambio en la transformación digital, que hoy podemos encontrar soluciones en las cuales podemos interactuar en lenguaje natural y de alguna manera que nos ayuden a entender dónde estamos, qué puede pasar, cómo podríamos resolver los problemas futuros, qué alternativas tendríamos, o por qué no, distintos modelos que nos van a permitir resolver probablemente los desafíos que estamos encontrando. En una segunda capa de la organización tenemos los skills de la organización, que son esas capacidades que tiene una organización para poder hacer. Y por supuesto, en la última capa, como dice el Agile Onion, se encuentra la tecnología. Muchas veces tendemos a pensar que la transformación digital tiene que ver con cómo implementamos tecnología, procesos relacionados con la tecnología, porque claramente es lo más visible, pero no necesariamente lo más poderoso. Lo más poderoso está en el mindset. Entonces, cuando analizamos estas distintas capas, por eso ese concepto de Agile Onion, lo menos visible y más poderoso es el mindset, pasando por los valores, los principios, las prácticas, y finalmente articulado en lo que es los procesos y la tecnología. Pero si uno tuviera que tener una imagen es, bueno, ¿cómo hacemos para tener un gobierno adecuado de esos datos, para procesar esa información, para desarrollar nuevas capacidades en las personas y en la organización también? Y como dijo Sergio más temprano, esto es un continuo en el que la tecnología se va a ir ajustando todo el tiempo. Entonces, en el slide que sigue yo quiero empezar a trabajar este concepto de lo que son los Intelligence Workflows. Cómo empezamos en este mundo de la agilidad a traer este concepto de flujos de trabajo inteligentes que tiene relación directa con experiencias inteligentes. Entonces, cuando nosotros tenemos en esta triple esfera la capacidad de aplicarle datos y tecnología de una manera muy dinámica, muy fluida, para optimizar todos los procesos en la gestión de personas, lo que vamos a tener en definitiva es una gestión estratégica del talento que nos va a redundar en beneficios del negocio, porque al final del día lo que hace la diferencia son las personas. Por eso Sergio más temprano decía cómo hacemos para retener, para atraer, para desarrollar nuestro talento. Hoy fuertemente trabajado en este concepto del reskilling, upskilling, cross-skilling, incluso para cuando las organizaciones tienen que achicarse ya estamos hablando del outskilling. Entonces, si pensamos en estas tres esferas del mundo de negocios, de los empleados, los líderes o los gerentes de la organización, en el centro, lo más relevante que son las personas, con una triple dimensión de procesos, datos y tecnología, podemos empezar a imaginarnos cómo serán estos flujos de trabajo inteligentes para crear experiencias inteligentes. Entonces, en el que viene, Juan Pablo, acá vamos a ir haciendo como un breakdown y nos vamos a ir metiendo para entender que en la parte de negocios, donde tenemos los skills para desarrollar el trabajo con lo que tiene que ver con la estrategia y los resultados de negocios, cada negocio va a tener su conjunto de objetivos, indicadores. Hay muchas organizaciones hoy en día que trabajan con los Key Performance Indicators, pero hay muchos que ya están en este mundo de la agilidad trabajando con los OKRs, los Objective Key Results. Entonces es muy novedoso porque podemos empezar a ver la contribución individual, como en este mundo VUCA que trajo más temprano JP y nos empieza a hablar de esto, podemos empezar a decir, bueno, está bien, tenemos que medir el desempeño, pero más importante es alinear en momentos en que el mundo va cambiando y va cambiando muy rápido, cómo alineamos nuestro workforce a los resultados de negocio como está en función de lo esperado y cómo medimos su contribución individual. Por eso el éxito depende de cómo hacemos el deployment de esas habilidades estratégicas. Dale un clic más, porfa, Juan Pablo. Y acá empezamos a ver, entonces, partiendo de lo más relevante que tiene que ver con esto de la estrategia y los resultados, con lo que llamamos el propósito y los objetivos, inmediatamente viene el otro pilar que es el liderazgo y la cultura, y cómo empezar a organizar eficientemente la fuerza de trabajo, alineado con la estructura también, porque es un triángulo tensional al final del día, donde estructura, cultura y estrategia están muy de la mano. Entonces sería muy difícil pensar cambios y transformaciones en un solo pilar que no afecten los otros. Le damos otro clic
Y acá nos vamos a dar cuenta que esto tiene que ver con cómo logramos empoderar a nuestros equipos en esto que llamamos las familias ágiles, los equipos ágiles, donde es importante cómo vamos en esta jornada de A hacia B, pero lo más importante es cómo lo vivimos también. Entonces queremos equipos más empoderados, que tengan el objetivo claro, que iteren, que aprendan, que se equivoquen, pero principalmente que sean accountables. Por eso hoy estamos pensando en el lifelong learning and employability, porque al final del día las personas van a encontrar no solo una oportunidad de disfrutar lo que hacen en estas organizaciones muy resilientes, antifrágiles, como las llama Frederic Laloux, sino también la posibilidad de desarrollar una carrera y sentir que esto lo hago porque veo un beneficio en mí y esto tiene un propósito. Entonces, esto viene dado de este famoso concepto que trabajamos muy frecuentemente del engagement. Pero el engagement no es solamente importante cómo lo medimos, sino cómo creamos experiencias irresistibles en nuestra fuerza laboral. Le damos al que sigue, porfa, Juan Pablo, y acá vamos a ver que finalmente es muy importante cómo articulamos estas tres esferas de los roles, la organización y el trabajo en procesos de talento para lograr los resultados que se espera de nuestra organización o de la organización donde estamos operando. Vamos entonces a lo que sigue y nos vamos a dar cuenta que es un proceso de orquestación, le damos un clic más, en esta triple dimensión, donde tenemos que lograr driver estos resultados o el éxito de negocios, fortaleciendo a las personas a través del éxito. Vamos uno más, y nos vamos a dar cuenta que esto tiene que estar alineado con los procesos alrededor de los objetivos, ¿sí?, que tiene el mercado. Y nuevamente volvemos a hablar de este proceso de orquestación holística de datos y tecnología en este mundo. Entonces, cada vez se nos hace más complejo en este mundo 4.0 poder poner y articular la complejidad que tienen estas dimensiones una organización, cuando yo mencioné anteriormente los datos, los skills y la tecnología. Vamos al que sigue entonces. Y finalmente es un proceso continuo que tiene que ver con lo que mencionó más temprano Sergio, como que pensemos en cualquier organización que esté en una transformación, tiene que entender en procesos de optimización sobre todo, cuál es el modelo óptimo. Cuando empezamos a pensar quiénes son las personas, qué procesos se administran, cuáles son los datos que tienen, cuáles son los accesos y plataformas, y tenemos que empezar procesos de simplificación, y empezamos a separar, porque muchas de las organizaciones son matriciales. Entonces es muy lindo pensar organizaciones ágiles, pero ¿cómo volvemos una organización matricial en una organización ágil? Y ahí hay muchas teorías respecto de esa aproximación y es gran parte del debate. Vamos entonces al que sigue. Entonces al final queremos lograr y maximizar los resultados, pero por supuesto generar experiencias irresistibles que sean coherentes al cerebro humano, que le den consistencia, porque ese es el mecanismo para construir confianza, que va a venir dado por la apertura, por el respeto, por la empatía del mindset de los líderes en un sentido compartido. Entonces acá nos damos cuenta que los Intelligence Workflows al final del día son el hilo conductor que atraviesa toda la empresa virtual, que le va a permitir ampliarse y generar valor de manera exponencial, y es exponencial y no lineal, porque viene apalancado en las tecnologías. Así como tenemos la capacidad hoy de generar datos de manera exponencial, el desafío es cómo podemos, en eso que dijo más temprano Sergio, aprender exponencialmente. Y eso va a tener que venir dado por el uso de plataformas de aprendizaje con inteligencia artificial incrustada, que entienda nuestros intereses, nuestras preferencias y nos haga recomendaciones de la misma manera que nos hace recomendaciones otro tipo de plataformas que utilizamos cuando manejamos, cuando escuchamos música o en nuestras vidas habitualmente. La gran pregunta es, ¿por qué lo hemos adoptado tan rápido en nuestra vida personal y empezamos a ver un gap en el mundo organizacional? Entonces yo les lanzo la pregunta retórica acá de ¿cuántas plataformas en sus organizaciones para gestión de recursos humanos tienen incrustada inteligencia artificial? ¿Qué madurez y qué nivel de confianza en los outcomes y en los insights ustedes se encuentran? Por eso lo que hacemos es utilizar los flujos de trabajo inteligentes como una oportunidad para lograr mayores niveles de eficiencia y de eficacia, sobre todo en las plataformas que soportan estas tecnologías. Le damos uno más, ya estamos casi cerrando, entonces
Claro, el cuento era interesante. Esta imagen a mí me gusta porque nos permite entender los componentes. Por supuesto, el ecosistema está graficado en color azul, pero todo el objetivo es cómo maximizamos los resultados comerciales de una organización y punta a punta los resultados también de la organización. Ese sería el end-to-end. Fíjense qué interesante, los mismos componentes que estuvieron en mi primer chart están repetidos acá con la inteligencia artificial, el IoT, o el Internet de las Cosas, el blockchain, la automatización, pero por supuesto también vuelven a entrar conceptos financieros muy poderosos que tienen que ver con cómo ha cambiado la inversión en la tecnología, y ya no hablamos necesariamente de soluciones que van a estar impactando en el CAPEX, sino que pasan al OPEX. Entonces pasan a ser parte del gasto operacional de la organización y no parte del gasto del capital. Entonces cuando uno mira esto, los flujos de trabajo inteligentes se vuelven verdaderas plataformas con atributos que atraen a los participantes masivos de toda la organización para convertirse en miembros de esta empresa virtual que están unidos por las plataformas y también por el ecosistema. Es una oportunidad para identificar también el potencial y la mejora mediante la aplicación de combinaciones de distintas tecnologías que, implementadas para operar a lo largo de todos los flujos, nos van a permitir impulsar la verdadera transformación. Entonces, a veces cuando a uno se lo dicen, uno no se lo imagina, pero cuando uno lo empieza a ver en los propios procesos, en la cultura de trabajo, estos flujos de trabajo inteligente definen una ventaja competitiva, le permiten tener una diferenciación extendida y moderna a la organización, y la virtualización, además, que en pandemia ha sido un gran acelerador de adopción de tecnología, permite que tenga las características de una tecnología exponencial para impulsar la organización a tener un desempeño de otras características. Entonces, yo acá no me quiero extender mucho más, pero me parece que es muy interesante pensar cómo podremos trabajar en modelos digitales gemelos para entender los distintos beneficios, cómo podemos trabajar remotamente, cómo podemos utilizar toda la parte del sensing para la captura de la información, y cómo también hacemos el zero touch, que va a tener relación directa para entender cómo vamos a poder operar en esto que va a tener que ver con cómo logramos de una forma o de otra permitirle a la organización que tenga esa capacidad de poder hacer un reemplazo de las tecnologías de manera virtual, de manera mucho más eficiente, y que le va a permitir de alguna manera a esta organización trabajar y hacer el reemplazo de todos sus dispositivos y que se configuren automáticamente dentro de la red, prácticamente sin intervención manual. Ahora, ahí hay una pregunta, Seba, si me permitís, porque había Dale, dale. preguntas, y había un par que estaban bien interesantes que estaba planteando Luis Meneses, que van en línea con esto, porque uno podría decir, ok, ¿y esto implica la desaparición de los sistemas de gestión tradicionales, por ejemplo, la medición de desempeño, los procesos de control de asistencia? O sea, todo esto tiene un impacto muy fuerte. Ahora, Luis se pregunta, ¿la medición y la evaluación de desempeño va a seguir siendo? Los procesos de coaching tienen fecha de caducidad, los sistemas de control de asistencia también, y después inclusive agrega que me parece interesante, que es, deberíamos, y vos hablaste de capacitación, deberíamos poner mucho más foco en la capacitación de las soft skills, entendiendo que mucho de lo que habitualmente es hard está más permeable a procesos de automatización. Y acá ya dejo de compartir pantalla para poder Dale, entrar un mejor. minutito en dos o tres cosas de preguntas, y después sí quiero ver un ejercicio con los participantes. Dale, la pregunta es súper amplia y voy a tratar de contestarla de la manera más acotada posible. Lo primero, hay que entender cómo las organizaciones, vos lanzaste muy bien la pregunta, ¿cuál es el nivel de madurez digital? De hecho, yo tengo un link que te permite hacer tu propio assessment para entender cuál es el nivel de madurez digital que tiene tu organización, para que no sea tan holístico. Y es buenísima la devolución, porque como te va llevando por las preguntas, te permite con un espejo darte cuenta dónde estás. Si esos sistemas transaccionales están trabajando y produciendo hoy insights de valor con altos niveles de confianza, probablemente pueden ser utilizados. Ahora la pregunta es, cuando hagamos el employee journey punta a punta, desde que un empleado ingresa a la organización hasta que sale, ¿esas plataformas hoy se están hablando entre sí o los tenemos como sistemas transaccionales completamente aislados, como operando por silos? Entonces el desafío es cómo los integramos.
Y acá la pregunta es, ¿los sistemas tradicionales o transaccionales no van a desaparecer tanto y en cuanto se puedan adaptar a la integración en estos flujos de trabajo inteligentes? Si están aportando valor y la compañía puede hacer una transformación que le permita seguirlos utilizando, integrando esos insights y teniendo un gobierno de los datos adecuados, yo no veo una dificultad. Pero bueno, es una conversación que tendrá que ver también con hasta dónde y de qué manera lo está haciendo esa organización, en términos de qué presupuesto tiene y qué tiempos maneja. Dicho esto, cuando hablamos de coaching, yo creo que eso tiene que ver con otra parte, y la agilidad requiere de coaching, requiere necesariamente de coaching, sobre todo de coaching de los equipos de trabajo, para que puedan entender conceptos muy sencillos entienden el propósito, saben cuáles son los resultados esperados, saben qué hacen bien, saben qué podrían hacer mejor, cómo distribuyen las tareas, cómo lo van a medir. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el coaching le puede aportar muchísimo al desarrollo de la persona, en términos no solo de conciencia, sino de desarrollo profesional, porque al final del día, y te llevo al otro tema que me trajiste, las competencias son competencias técnicas, tecnológicas y comportamentales. Entonces, yo creo que las plataformas de aprendizaje, más que de capacitación, porque si no nos quedamos muy en la etapa del training, y esto tiene que ver con aprendizaje, que es mucho más profundo, ahí la plataforma, si tiene inteligencia artificial embebida, si tiene la capacidad de levantar toda la información de los talent frameworks o del taxonomy, va a poder determinar con algoritmos, infiriendo cuáles son las capacidades de las personas de una organización, entender a qué velocidad esa organización se está transformando, cuál es el gap y cuál es el promedio que estima que lo está haciendo su industria, para entender si competitivamente va bien o va mal. Entonces, a partir de ahí, la plataforma nos va a permitir desarrollarnos en estas 3 competencias, que son estas del futuro, que las llamamos, donde cada vez se ponen obsoletas de manera más rápida las técnicas y tecnológicas, y cada vez nos toma más tiempo desarrollar las nuevas. Por eso hablamos del gap de los skills. Ahora, las comportamentales como seres humanos siguen siendo muy parecidas, van haciendo sus ajustes a medida que las estructuras cambian y la forma de relacionarnos. Así que trato de responder esa pregunta bien amplia de una manera relativamente acotada. Bien, yo después tengo una para Sergio que aparece ahí, pero antes quiero hacer un ejercicio. Porque me gustaría ver, digamos, de las organizaciones, de las personas que nos están acompañando en la reunión de hoy, la pregunta será algo así como, ¿y por casa cómo andamos? Y por lo tanto vamos a usar una herramienta que para muchos ya debe ser bastante habitual, que es el Mentimeter, que creo que para todos está conocido. Y lo que les voy a proponer es que entren al primero. Para esto hay 3 caminos posibles. Uno es que hagan la lectura del QR que está puesto ahí, en el medio, la primera de todas. La segunda es la posibilidad de poner el link que figura ahí, que acabo de poner en el chat. Y la tercera es que entren a www y pongan el código y preguntarles cuál es el principal o cuáles son los principales retos que ustedes creen que tienen hoy las áreas de recursos humanos en las organizaciones en las que ustedes están. Mientras tanto, yo sí agregaría algo a una de las preguntas que hizo Luis mientras vamos yendo a ver qué van poniendo los participantes respecto a esto. Pero Luis en un momento preguntaba el tema de si el control de asistencia va a desaparecer. Y yo diría que me animaría a hacer una especie de apuesta de riesgo, que es decir que sí. ¿Pero por qué? Porque en algún momento dado lo que va a empezar a importar cada vez más es el producido, el valor agregado, cuánto colaboran las personas y los equipos al negocio, sin tener en cuenta tanto dónde se ejecutan y a qué horas se ejecutan, y donde las variables de tiempo y espacio van a estar dadas porque te sirva para trabajo. Entonces, da lo mismo si yo lo hago en mi casa o en la oficina a las 3 de la mañana o un domingo, etcétera, sino en la solución del tema que tengo para dar. Comparto aquí la pantalla de lo que están viendo como agenda, así de a poquito vamos cerrando porque me gustaría poder hacer una breve pasada de los profesores que nos van a acompañar y después contar un poco la propuesta de UTEC al respecto. Pero fíjense cómo aparecen algunos temas interesantes, ¿sí? Y de los temas que estuvimos tocando, ¿sí? Cómo se hace para conseguir talento y para poder desarrollarlo. Y me parece interesante porque parte de la diferencia va por ahí.
Me animaría, no creo que nos dé el tiempo, pero en todo caso veremos con Sergio después cuánto de la transformación digital o de la tecnología no tiene este proceso de comoditización, por lo tanto lo que es novedoso deja de serlo, lo que es caro empieza a ser barato, pero el talento te hace la diferencia. El tema de cómo se trabaja colaborativamente, y creo que el tercer punto va respecto al primero. Mirá qué interesante, estamos hablando del servicio público de empleo. Bueno, ahí vamos a tener que meternos en un mundo que es como muy particular respecto al servicio público de empleo y cuál es la oferta o cuál es el rol del empleo, de la oferta pública de empleo. Es un mundo el que está abriendo esa pregunta súper interesante. Yo les propongo lo siguiente, avancemos un poquito con la presentación del programa y después si nos dan los tiempos hay más, porque algunas de las otras preguntas aparecieron y siguen apareciendo. ¡Wow! Homologar un nivel de comprensión de todos estas, ¡wow! Eso está buenísimo, que es cómo lograr que todo el mundo se ponga a bordo de esto. Y me parece súper interesante, porque si no el riesgo que corremos es que vamos a tener los adelantados y los rezagados. Y dice la teoría de Colas que la velocidad de avance la da el más lento de la banda. Y por lo tanto, si yo tengo a alguien que está muy rezagado, y es buenísimo eso que está apareciendo ahí, si yo tengo a alguien que está muy rezagado, me va a rezagar todo el proceso. Hago una pausa, porque esto se puso interesante, las preguntas están ayudando un montón, pero temo que no lleguemos a cumplir, entonces, muy cortito para seguir con esto y pasarle el pase a la gente de UTEC que nos va a contar un poco la propuesta. Aquí tenemos los temas que vamos a ir retomando dentro de los distintos módulos. La cantidad de temas no tiene que ver con la importancia de los módulos, sino que, como verán, por ejemplo, algunos tienen más de un encuentro. Y el equipo de profesores a mí me parece que es un lujo, porque tenemos profesores de distintas experiencias, de distintas nacionalidades, de distintas especialidades, y además vamos a tener la masterclass, donde ahí están Paula, Sergio y Gabriel, y además lo que vamos a tener van a ser casos invitados, ¿sí? Porque nos interesa no solamente la concepción, las herramientas y las tendencias, sino también casos concretos de empresas peruanas que están implementando este tipo de metodologías. Hago una pausa para devolverle un poco el protagonismo a Desiree y a María para que puedan contar un poco más de la propuesta de UTEC, y después, si nos queda tiempo, seguiremos con algunos otros temas, y si no, los iremos desarrollando en el programa. Así que Desiree y María, les pasamos la pelota a ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo, Sebastián y Sergio, por su presentación. Ahora sí, a continuación le cedo la palabra a María Isabel Mamani, es asesora comercial de educación ejecutiva y nos va a comentar un poco más sobre los aspectos del programa. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Por ahí tengo algunos problemitas con la cámara y el internet, así que igual voy a tratar de hacerlo breve para poder continuar con las preguntas que, como mencionó Juan Pablo, están muy interesantes. Primero que nada, también quiero agradecer a Sergio y a Sebastián por esta previa presentación del programa. Sé que el tiempo nos gana, pero han intentado abarcar todos los puntos de esta clase maestra. Bueno, me presento. Mi nombre es María Isabel Mamani y soy una de las asesoras comerciales del programa de Recursos Humanos 4.0 junto a Karen Vilca, que es mi compañera. Nosotros queremos invitarlos a participar de esta edición del programa que está empezando ya este 1 de septiembre. Este es un programa que tiene alrededor de 2 meses de duración, más o menos, un total de 60 horas de capacitación en total, que se están dividiendo en clases 2 veces por semana, que serían los martes y los jueves, de 7 a 10 de la noche. Sin embargo, y como también lo mencionó brevemente Juan Pablo, nosotros cada 3 sesiones estamos habilitando lo que son estas clases maestras, que son más que todo un espacio de conversación entre invitados de los expertos que vienen a comentar un poquito acerca de sus experiencias, intercambiar ideas con ustedes. Es más un conversatorio. Y bueno, lo que quería mencionarles es que la inversión de este programa, ya que tenemos varios expertos en cada tema que estamos detallando en la malla curricular, que les vamos a hacer llegar también a través de un correíto, es de 6.700 soles.
Sin embargo, nosotros estamos dando un descuento exclusivo porque ya estamos en los últimos cupos del programa, ya que estamos próximos a iniciar. Este descuento les permite también la opción de poder pagar el programa financiado directamente con la universidad en cuotas sin intereses. Es más, el día de mañana, tanto Karen como yo nos estaríamos comunicando con ustedes a través de una llamada o un correo para hacerle llegar mayor detalle y cuáles son las facilidades de pago. Entonces, igual, posiblemente les vamos a estar haciendo llegar también un link de WhatsApp si es que por ahí nos quieren hacer alguna consulta ahora, aprovechando el tiempo. Y sin más que quitarles, retomamos nuevamente con Juan Pablo, con Sergio y Sebastián para que puedan ayudarlos a absolver las consultas que tengan. Y como mencionó, por ahí si queda algo pendiente, están invitados a participar del programa, que de todas maneras ahí vamos a abordar todos los temas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Isabel. Y yo me voy a aprovechar de esos 2 minutitos que nos quedan, porque las preguntas que aparecieron están súper interesantes. Y preguntaría una cosa, Sergio, para responderla en 1 minuto, ¿sí? ¿Cuánto todo esto de los desarrollos de transformación digital atenta contra lo que es la empleabilidad y el futuro del trabajo? ¿Cuánto se transforma en una amenaza en donde estas miradas apocalípticas se van a poder concretar? Bueno, hay dos, voy a tratar de responderlo rápido y dejando probablemente la filosofía de lado. Hay 2 escenarios, ¿no? Se dice el escenario Rosie Jetson, los que tienen algunos años recordarán los Jetson, es decir, los supersónicos, no sé cómo se llamara en otros países de Latinoamérica, que era una familia galáctica que tenía vida de ocio, un robot que era una mucama, y después está el escenario Terminator, ¿no? Que los robots nos van a reemplazar a todos en lo personal creo que es mucho más parecido al escenario de los Jetson, de los supersónicos, ¿sí? De hecho, la tecnología está para apoyarnos, para tener mejores procesos, y, por supuesto, para mejorar la competitividad y eficiencia de todo lo que hacemos, ¿no? Porque lamentablemente hoy no hay opción, ¿no? Si no automatizamos, si no tenemos ciclos cortos, si no tenemos una operación data-driven, si no tenemos toda la empresa hablando el mismo idioma, lamentablemente nos van a pasar por arriba, ¿no? Y no va a ser un robot, sino va a ser la competencia. Y además la competencia no es alguien que está cruzando la calle, ¿no? Enfrente o a 2 cuadras. La competencia es alguien de China, es alguien de Europa, es alguien de otro país, o es otra industria, porque puede ser Amazon. Amazon como concepto, ¿no? Se está metiendo en todas las industrias y está metiéndose en lo que es farmacia, metiéndose en lo que es retail, ya es retail, pero tiene las redes, la logística y son expertos en eso. Entonces, la disrupción puede venir de cualquier lado, entonces tenemos que adoptarlo, embrace the chaos y convertirse en uno mismo, ¿sí? Y tener esa habilidad para cambiar y pivotear todos los días, ¿sí? Ok, bien. Y vamos cerrando porque estamos en hora, pero te voy a hacer solo un pedido especialmente a vos. Sí. Me voy a meter en algo que no corresponde, que es tu conocimiento. ¿Podrás incluir dentro de la bibliografía obligatoria del programa un capítulo de los supersónicos para todos aquellos que tienen menos de 35 años? Creo que Bien. Cartoon Network lo sigue dando, así que capaz que ya los conozcan. Bien, gente, hemos abarcado a ritmo intenso lo que veníamos como a conversar. Ojalá nos podamos encontrar en el programa. La verdad que estamos súper entusiasmados con todas estas novedades y cómo se construyen los puentes entre el presente y el futuro, entre la tecnología, las organizaciones y las personas, y entre los conceptos, las herramientas e, insisto, los casos, porque me parece que además tenemos invitados de lujo que nos van a contar qué están haciendo, qué logros tienen, con qué piedras se han tropezado y cómo están avanzando con ellas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Desiree y gracias María Isabel por esta oportunidad de volver a acercarnos a esta comunidad y les dejamos para el cierre. Muchas gracias Juan Pablo, Sergio, Sebastián y muchas gracias a todos por participar del webinar Mundo Buca y Recursos Humanos Ágiles. Ahora los invitamos a responder una pequeña encuesta escaneando el código QR que pondremos en la pantalla o haciendo clic en el link que hemos dejado en el chat. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.